Hola a todos y a todas, mi nombre es Lejana, soy historietista e ilustradora. Hago los guiones y los dibujos de mis propias historietas, así que hoy les voy a compartir tres consejos para que puedan pasar del guión a la ilustración. Bueno, el consejo número 1 es pensar en el espacio. Cada palabra que nosotros escribimos en el guión o cada acción que sucede en el guión va a estar ubicada en un espacio concreto que va a ser una hoja o va a ser varias páginas, depende cómo quieran hacer ustedes sus historietas. Entonces, nosotros cuando escribimos el guión o cuando pensamos o leemos el guión para dibujarlo, tenemos que estar considerando cuánto espacio va a ocupar en la página esas acciones. Supongamos que el guión de esta historieta decía la luna puso un huevo y esa era una de las cosas que pasaban en el guión o las acciones. En este caso, esa acción ocupa 2 páginas, 1, 2 y 5 viñetas. Entonces, esa pequeña situación que sucedía en el guión, ubicada en el espacio de la hoja, tiene o ocupa una cantidad de viñetas específicas que puede ser una página completa o puede ser un determinado número de viñetas. Pensar esto, empezar a pensar cómo vamos a ubicar los dibujos en la página, ya nos puede empezar a dar como una idea de cómo va a ser la forma final que va a tener la historia o la historieta. Y también de cuántas páginas, por ejemplo, va a tener o cuántas viñetas vamos a necesitar para contar determinada acción. Hay acciones que las podemos contar en una sola viñeta y hay veces que suceden cosas en el guión que necesitan que usemos no solo varias viñetas, sino mejor varias páginas. Otro consejo para esto es que es importante, siempre cuando pasen del guión a la página, primero escribir los diálogos, porque los diálogos también van a ocupar un espacio importante en la página, que es quizás el más importante porque es lo que vamos a leer. Y después podemos ir acomodando los dibujos y distribuyéndolos en el espacio de la forma en la que consideremos que sea mejor, que se entienda mejor lo que está pasando, que se lea mejor. Y podemos ir jugando con ese mismo espacio y la forma en la que armamos y distribuimos la historieta. El consejo número 2 es no redundar o repetir entre la imagen y entre el texto. Las cosas que suceden en una historia, narradas en una historieta, tienen 2 partes. Hay cosas que se cuentan a través de los textos y hay otras cosas que se muestran a través de las imágenes. Cuando pasamos de un guión a la ilustración de la historieta, tenemos que pensar qué cosas van a estar contadas en el texto y qué cosas van a estar mostradas en las imágenes. Y el consejo es no repetir lo que dice el texto en la imagen, sino usar el espacio de la imagen para mostrar algo más que pueda ser significativo para la historia. Por ejemplo, si el texto dice ese día hacía mucho calor, no es necesario que dibujemos a alguien transpirando, sino que a lo mejor podemos mostrar con las imágenes algún otro aspecto de lo que estaba sucediendo, siempre y cuando el guión nos lo permita. Por ejemplo, en este caso, la autora nos está hablando de un molino que existía a principios del siglo XX en la ciudad de Río Cuarto, y mientras el texto nos va contando la época de mayor éxito y productividad de ese molino, en las imágenes vemos los restos actuales de ese molino, y de esa forma se va creando una especie de contraste que es muy interesante entre el éxito y lo abandonado, por ejemplo, ¿no? Y eso le da como otro aspecto a la historia y nos suma información. Es decir, ahora sabemos que ese molino ya no existe o ya no funciona, sin necesidad que ella lo diga, solo viéndolo con las imágenes. Recuerden que no siempre podemos hacer esto, pero muchas veces existe la posibilidad y está bueno aprovecharla. El último consejo es variar planos y puntos de vista. La historieta es muy parecida al lenguaje cinematográfico. Cuando ustedes están filmando algo o sacando una foto, siempre están pensando, por ejemplo, qué cosas se tienen que ver. Lo mismo hacemos cuando hacemos historieta. Cada viñeta es como una especie de foto capturada en el medio de una secuencia de imágenes. Y si, por ejemplo, ustedes quieren que se vean cosas del fondo, van a hacer un plano más amplio, porque necesitamos que en la imagen se muestre el fondo. O contrariamente, si necesitamos que se vea algo del rostro, por ejemplo, acercamos la cámara. Lo mismo sucede cuando hacemos historietas. Dependiendo de lo que nosotros o lo que el guión nos dicte que es importante que esté sucediendo, vamos a variar el plano o el punto de vista de la cámara. En este caso, por ejemplo, el personaje se está tomando el colectivo para ir hasta la casa. Fíjense en cuáles son los distintos planos de cámara que se usan en cada caso. Unos más cerca, otros más lejos. No solamente
nos referimos en este caso a la distancia de la cámara, es decir, si tiene más o menos zoom, sino que también nos referimos a la posición de la cámara, es decir, dónde está ubicada, si por ejemplo se ve desde abajo o se ve desde arriba, como vemos en este caso. En esta página el personaje está mirando una foto, entonces necesitamos, o el autor quiso hacer un zoom a lo que sucede en la foto para que entendamos lo que está pasando. Fíjense en cómo una pequeña acción que sucede o está narrada en el guión se compone de diferentes planos. Lo mismo podemos hacer nosotros cuando pasemos o ilustremos los guiones. Bueno, esos fueron algunos de los secretos que usamos las historietistas y los historietistas profesionales. Espero que les haya servido alguno, que no les hayan parecido muy difíciles. Y antes de irme les voy a dejar el consejo más importante, que es que confíen en su intuición y que confíen en sus ideas. Todas las ideas son buenas y todos podemos dibujar, todos alguna vez lo hicimos. Así que no le tengan miedo a la hoja en blanco, anímense y anímense a la historieta, que si bien tiene sus secretos y sus truquitos, es algo que todos podemos hacer. Y lo más importante siempre es disfrutar y pasarla bien. Así que diviértanse haciendo historietas. Ese es mi mayor consejo. Un abrazo y gracias. Chau, chau.